Mi vídeo del Sadhguru sigue dando frutos maravillosos. Es decir, mi vídeo sobre Sadhguru lleva a que me digan una multitud de personas que yo le tengo envidia al Sadhguru. No sé si porque creen que liga más que yo. Es probable. La erótica del poder que decía Kissinger, por cierto. No sé si porque tiene muchísimo más dinero que yo, que eso es absolutamente cierto. Pero como he dicho siempre, no envidio la fortuna del deshonesto, ¿no? ¿O por qué creen que, o porque es famoso? Nunca he querido ser exactamente famoso. He tenido mecanismos para hacerlo y he optado porque no, prefiero ser como soy, pero podría yo fingir un montón de cosas. Y una de las cosas que he dicho siempre, en la música tienes que quedar bien con todo el que te quiera oír y comprarte un disco. Y yo tendría unos problemas gravísimos al respecto, ¿no? La música. Entonces, pero no le tengo envidia al Sadhguru, pero vamos, para muchos es la única explicación posible a que yo critique a un personaje tan maravilloso como el Sadhguru. Y entonces, pues, a mí me preocupó mucho esto de que dicen que hay como 1 millón de voluntarios del Sadhguru que hacen todo lo que hay que hacer. Presentarse voluntario es volverse deseoso. Volverse deseoso más allá de las elecciones personales es el camino a la liberación. O sea, si yo soy deseoso más allá de mis elecciones personales para someterme a la voluntad del señor del sombrerito azul, entonces me estoy liberando. Ese es el double speak de 1948, ¿no? La esclavitud es libertad. Porque hay un porrón de voluntarios del Sadhguru. Y yo me encuentro lo siguiente, a ver si me lo cuentan. Para ser voluntario del Sadhguru se necesita tener 15 años o más. ¿Por qué solo 15 años? Bueno, porque si fueras el empleado tendrías que tener 18. Creo que en la India no se puede trabajar antes de los 16, con permiso de los padres. Pero si eres voluntario, te puedo explotar desde los 15, ¿no? Curioso. Pero tienen que haber completado el programa de ingeniería interna, que cuesta dinero, y haber sido iniciados en el Shambhavi Mahamudra Kriya, que también cuesta dinero. Entonces ellos ya pueden presentarse como voluntarios. La Fundación Isha, nos dice el propio Sadhguru en su propia página web, está casi totalmente llevada por voluntarios. Cada acción y actividad de la Fundación y sus centros en todo el mundo, incluido el ashram, al donde te cobran un dineral por enseñarte y por irte de retiro espiritual, se hace mediante el voluntariado. Inspirados y transformados profundamente por su propia experiencia de la ingeniería interior y el Sadhguru, los voluntarios de Isha buscan inspirar y nutrir esta posibilidad en todas las personas, ayudándoles a hacer realidad el definitivo potencial que tienen en su interior. Lo cual no quiere decir nada, pero suena precioso. Vas a ampliar tu conciencia. Yo todavía no encuentro una sola persona que me pueda explicar qué es ampliar la conciencia. Sí, se amplía la conciencia política cuando te das cuenta de la realidad política a tu alrededor. Se amplía tu conciencia del arte conforme aprendes más sobre lo que te guste, pintura, música, escultura, cine, teatro. Pero ampliar la conciencia, nadie me lo ha explicado. Hasta donde sé, significa sentirse bien. Hay muchos caminos para eso. ¿Qué hace un voluntario? Trabajar como perro. Pero te levantan a las 3:45 de la mañana. ¿A qué hora te acostaste? Ay, amigo. A las 3:45 te levantas y empiezas a hacer tus ejercicios. Esas tareas repetitivas que a las sectas les gustan tanto. Debes comenzar tu día de trabajo a las 5:30 de la mañana, cuando ya, por supuesto, los que vinieron a pagar por hacer el retiro espiritual ya están a su vez despiertos con una cara de yo no sé qué hago aquí. No puedes tomar café. El café es un estimulante. Puedes tener 2 comidas al día, un brunch
o sea, un almuerzo comida, un desayuno comida y una cena. Y no hay pizza o no sé, macarrones con queso, unas hamburguesas, no. Ensaladas, kanji, arroz, frutos secos molidos. Eso es lo que puedes comer. Una dieta vegetariana escasita. Con lo cual mantenerte sale muy barato. Porque cuando empiezas a comer pizzas y a pedir hamburguesas o chuletones, sales caro. Durante al menos 3 horas en la mañana y probablemente otras 3 horas en la tarde, son 6, tienes que hacer ejercicios físicos, de yoga, de respiración y escuchar al Sadhguru si tienes la suerte de que ande por allí, porque generalmente anda en su motocicleta o en su jet privado y en esas cosas. Todas estas prácticas son aparte de las actividades de voluntario. Entonces ya teníamos 3 horas en la mañana, teníamos casi 2 horas en la mañana de tus abluciones y prácticas matutinas. Luego 6 horas son 7:30. Y luego trabajas 8 y 7 son 15, 16 horas. Las 16 horas estás trabajando para el Sadhguru. Al final del día están tan cansados, los voluntarios me dicen que tienen ganas de morirse y se duermen antes que sus cabezas toquen la almohada para estar despiertos a las 3:45 de la mañana. Esto es un programa de indoctrinación sectaria. Si todo el trabajo de toda la Fundación Sadhguru lo hacen los voluntarios y no hay empleados, ¿por qué cobran? ¿Por qué cobran tanto? Porque los voluntarios no cobran, pero el Sadhguru sí. Y así es como ha reunido la fortuna que tiene el Sadhguru, teniendo a su servicio a gente a la que le hace el favor de permitirle trabajar gratis para él. Oigan, en serio, ¿creen que yo puedo envidiar eso? Digo, no, en serio puedo yo envidiar eso. Quizás alguien lo envidie, alguien de los que se meten conmigo por haberme atrevido a hablar del Sadhguru.